obviamente para el módulo de comunicaciones y de defensa, las últimas dos sesiones del diplomado, el, hay muchísimo más material sobre los documentos que se requieren en cada uno de los tipos de gastos deducibles y demás. Pero la bancarización es un tema de manejo corporativo que también es importante por lo que ya vimos de la obligación de tener el registro de las cuentas bancarias en el libro de inventarios. Entonces este tema, si bien está conectado con leyes tributarias, por esa norma de registro de inventarios resulta siendo importante, porque ahí se amarran las transacciones y los documentos de soporte en un ámbito distinto al de simplemente la contabilidad. ¿Cuándo procede bancarizar? Bueno, todos los pagos que realicen los contribuyentes para respaldar costos y gastos deducibles. Si no es costo y no es gasto deducible lo que estoy pagando, no requiero bancarización. Por ejemplo, el pago de dividendos no requiere bancarización porque no es costo o gasto deducible. Tampoco constituye un crédito fiscal, no obtiene nadie un crédito fiscal por eso. Se puede argumentar que es un egreso con efecto tributario, pero la retención queda en el mismo lugar, entonces pudiéramos evitar la bancarización como tal. No tiene ningún efecto tributario negativo el que yo haya pagado en efectivo un dividendo. No me afecta la declaración de impuestos del contribuyente que pagó. A partir de los 30,000 quetzales, que es para los 3 puntos de arriba, se debe realizar por medios que faciliten los bancos del sistema distinto al dinero en efectivo. Obviamente, si son costos y gastos deducibles, si constituye créditos fiscales o es un egreso con efecto tributario. El medio tiene que cumplir con individualizar a quien venda los bienes o preste los servicios objeto del pago. Y los pagos también pueden realizarse por tarjeta de crédito, de débito o medios similares, independientemente de la documentación legal que corresponda. Ese monto es acumulable, entonces varias transacciones con una misma persona en un mismo mes por ese monto me obliga a que todas las transacciones estén bancarizadas. El término bancarizado pues es, digámoslo así, incorrecto porque realmente lo que quiere decir la norma es un sistema distinto al dinero en efectivo. Y eso es porque en el caso de permuta, mutuo de bienes no dinerarios y otra clase de actos o contratos que no necesariamente se pagan por un medio distinto al dinero en efectivo, porque no es una transacción en dinero. Digamos, la permuta de bienes, cuando no hay montos de diferencia, estoy cambiando un bien por otro, pero al mismo precio ambos. Solo entrego un bien y recibo otro bien, no tengo dinero. Eso es uno de esos temas. O un mutuo de bienes que no sea dinero. Entonces entrego un bien y me tienen que devolver el mismo bien. El mutuo al final de cuentas es un préstamo y no me entregan dinero. No puedo irme al sistema bancario porque no hay manera. Entonces esto es lo que dice, porque no exista un medio que proporcione los bancos del sistema o que no se pueda utilizar tarjetas de crédito o débito, deben formalizarse en escritura pública. Ahora bien, la formalización de la escritura pública no es algo que la técnica notarial nos diga cómo hacer. Entonces, una escritura pública de bancarización no existe. No hay en la legislación notarial. Y el notariado es algo bien curioso. Los notarios, como notarios,
se dice estamos en el ejercicio de una función pública, aunque no somos funcionarios públicos, y por lo tanto solo se puede hacer aquello que el código de notariado y las leyes permitan. Entonces no hay ningún instrumento en el código de notariado que me diga cómo hacerlo, cómo formalizar en escritura pública un contrato que no requiere de escritura pública, o cómo formalizar en escritura pública un acto que ni siquiera requiere contrato. Por ejemplo, la apertura de créditos en cuenta corriente es algo que mercantilmente se hace, y la apertura de crédito en cuenta corriente como operación se hace y se registra en la contabilidad. No requiero de ningún contrato como tal. Es un acto unilateral por el cual le abro una cuenta corriente a los clientes, entrego mercancías o servicios a cuenta de la cuenta corriente, luego las liquidaciones y cobro. Y no está atado a que eso tenga un contrato. Entonces, ¿qué puedo elevar a contratos, a escrituras públicas? Pues ese artículo tiene, digamos, esas grandes deficiencias, no lo establece como tal. Los contratos que son registrables, todo lo que va al registro de la propiedad o algún otro registro de garantías mobiliarias, etcétera, el contrato ya automáticamente me sirve para eso. Ahora bien, un contrato de un mutuo que por alguna razón tiene una garantía mobiliaria atrás, la ley de garantías mobiliarias me dice que son documentos privados, no necesito escrituras públicas, y esta norma me indica que requeriría una escritura pública. Por eso sí excedo de pagos en valor de más de 30,000 quetzales en un mes. Entonces, como esta norma no me alivia más que en el hecho de contratos que son registrables, donde hago la misma escritura que va al registro, y eso ya me debería de cubrir porque ahí está. Entonces, una permuta de bienes inmuebles, automáticamente la escritura pública me lo cubre. Puedo hacer una permuta de bienes muebles, estoy cambiando un carro por otro, por ejemplo. Perfectamente la puedo hacer en escritura pública para efectos de cumplir con esta norma, pero eso es porque hay un contrato como tal. Ahora, el otro tipo de operaciones, una apertura de cuenta corriente, una compensación de cuentas, que la ley nos dice que las compensaciones de cuentas ocurren de pleno derecho al saldo del menor, que elevo a escritura pública. Entonces, como no tenemos un instrumento en específico, tendríamos que inventárnoslo dentro de las herramientas que el Código Notariado nos permite. Y en esto, pues, ¿qué nos permite? El artículo 20, y lo que hemos hecho para efectos de cumplir con ese artículo 20 de la Ley de Fortalecimiento de la Administración Tributaria es protocolizaciones de certificaciones contables con saldos y movimientos de las partidas de diario que justifican los pagos y las compensaciones. Entonces, a requerimiento de parte, el notario puede protocolizar documentos. Y eso es exactamente lo que hacemos. Vamos a las normas de protocolización, se sacan esas certificaciones contables. Si se tiene la posibilidad que una persona de cada una de las partes esté presente, ideal de poder decir, compensamos durante el año 2019 cuentas de la siguiente manera. Se incorporan como tal las certificaciones contables de ambos lados, y las partes celebran y firman esa protocolación, y con eso cubrimos el artículo 20. Hasta el momento nos ha funcionado, aunque no es necesariamente un documento, un contrato notarial, pero hay y técnicamente tampoco es una escritura pública, es un instrumento público, pero no es en sí una escritura pública, por estas protocolaciones de las certificaciones como tal.
Y esto nos obliga también, este mismo artículo nos obliga a conservar todas las transacciones en los archivos por el plazo de por lo menos 4 años. Ya sabemos que el plazo de conservación es mayor cuando estamos discutiendo algo de estos documentos, pero mientras no estemos discutiendo nada, el plazo de 4 años para los estados de cuenta, para los estados de cuenta de los depósitos monetarios de ahorro, de tarjetas de crédito y cualquier otro documento que compruebe la operación bancaria que individualice el beneficiario, como dice esto, y obviamente debemos de cubrir con todo el resto de documentos contables que otras leyes nos indiquen. Todavía tenemos un poco de tiempo para efectos de preguntas y respuestas, pero ya de la